Buenas tardes. Vamos a continuar con las micosis sistémicas, en específico con la paracoccidioidomicosis y blastomicosis. Vamos a comenzar con paracoccidioidomicosis. Es una micosis sistémica de curso agudo que va a estar provocado por un hongo termodimórfico denominado Paracoccidioides brasilensis. Esta se caracteriza por provocar lesiones pulmonares primarias y, bueno, al igual que el resto de las micosis sistémicas que hemos estado revisando, en la mayoría de los casos va a ser de forma asintomática y se va a diseminar a partir de la mucosa orofaringia hacia los ganglios linfáticos, la piel y otros órganos del cuerpo. Es una micosis restringida solo en América, pues se encuentra comprendida entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. ¿Por qué? Precisamente porque las cepas van a habitar en regiones subtropicales y tropicales con temperaturas entre 17 y 24 grados. Se caracteriza por habitar en suelos ácidos, tales como los suelos de las haciendas cafetaleras, las algodoneras y las tabacaleras. Aquí en México, por ejemplo, se suele aislar en Chiapas y en Veracruz. El hongo como tal va a penetrar a través de la vía respiratoria gracias a la inspiración de los propágulos, que son fragmentos de las hifas del hongo. También se puede dar por la inspiración de los microconidios del hongo. Puede entrar también por traumatismos cutáneos, sobre todo en mucosas oral y anal. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales los pacientes todavía se limpian los dientes con las hojas o mastican las hojas contaminadas o inclusive igual se suelen limpiar con hojas como tal. Hay mayor frecuencia en hombres en una relación de 13:1, porque la hormona beta-estradiol suele proteger a las mujeres del desarrollo de la enfermedad, más no de la infección. Por lo tanto, se concluye que la participación hormonal es de suma importancia para el establecimiento de la enfermedad. Como mencioné antes, esta enfermedad va a ser propia de campesinos y agricultores y como tal de pacientes de zonas rurales que pudieran estar en contacto con hojas contaminadas o detritus contaminados. En cuanto a su patogenia, el primocontacto pulmonar se da gracias a la inhalación de los propágulos, ¿sí? Dependiendo del estado inmune del paciente, se puede diseminar hacia otras partes del cuerpo, tal como la piel, las mucosas, los ganglios linfáticos, e inclusive puede llegar a afectar las vísceras, principalmente el hígado, el vaso y las suprarrenales. Dentro de los factores de virulencia de Paracoccidioides brasilensis tenemos el dimorfismo, que ya sabemos que es el paso de sus dos formas. En este caso estamos hablando de un hongo termodimórfico, significa que requiere ciertas condiciones de temperatura para poder cambiar su forma. Posee una cubierta antigénica de beta-glucanos y alfa-glucanos, y bueno, produce melanina y enzimas hidrolíticas. Hablando un poco de los aspectos clínicos, por su comportamiento clínico y el grupo de edad al que afecta, podríamos clasificar a la paracoccidioidomicosis en dos formas, la forma aguda y la forma crónica. La forma aguda se caracteriza por afectar principalmente a niños, jóvenes, adultos menores de 30 años. Esto va a ser del 5 al 10% de todos los casos y por lo mismo se le denomina forma juvenil. Va a afectar directamente al sistema retículo endotelial. Como tal, no vamos a tener sintomatología pulmonar y bueno, ¿cuáles suelen ser algunos síntomas? Fiebre, pérdida de peso, el aumento de los ganglios linfáticos. En el caso de la forma crónica, también se conoce como forma adulta. Esto es el 90% de los casos. Y bueno, se conoce como forma adulta precisamente porque afecta a los varones mayores de 30 años. Va a afectar directamente a los pulmones, la mucosa del tracto respiratorio superior, la orofaringe, piel, ganglios linfáticos y ganglios suprarrenales. Otra forma de estudiar la paracoccidioidomicosis sería a través de sus formas clínicas que estamos describiendo en este cuadro. Tenemos la forma pulmonar, la mucocutánea, la visceral, la mixta y la que está acompañada por una infección con VIH. En el caso de la paracoccidioidomicosis pulmonar, pues
Recuerden que ya habíamos descrito que entra por las vías respiratorias y cursa de forma asintomática. Entonces, la mayoría de las infecciones por, por Paracoccidioides brasilensis es asintomática y solamente lo vamos a poder detectar a través de la intradermorreacción a paracoccidioidina positiva, ¿sí? En el caso de los sintomáticos, que son el menor porcentaje de los casos, podemos tener dos formas, la aguda y la crónica. La aguda se desarrollaría como una neumonía que se caracteriza por tos, astenia y adinamia, y la crónica sería tos, expectoración mucopurulenta, que incluso podría llegar a confundirse con la tuberculosis. En el caso de la paracoccidioidomicosis mucocutánea, como dice su nombre, va a afectar las mucosas, entonces tenemos afección en las mucosas orofaringeas, la nariz y la anorrectal. Principalmente la afección va a ser en la mucosa orofaringea. El cuadro clínico va a ser de desarrollo crónico. Se presenta en boca estomatitis moriforme, que es lo que estamos observando aquí en esta imagen. Y como tal, en casos mucho más crónicos, pueden presentarse ya dolor de dientes, dolor facial, inclusive los dientes pueden llegar a aflojarse y haber pérdida de los dientes como tal. Vemos este tipo de lesiones en el labio principalmente y también puede afectarse en la nariz, acuérdense. Tenemos paracoccidioidomicosis ganglionar, que como dice su nombre va a afectar a los ganglios. Va a ocasionar un aumento del volumen e induración de los ganglios, como vemos aquí en esta imagen, ¿sí? Que al palparlos va a ocasionar dolor en el paciente. Los ganglios linfáticos que se ven principalmente afectados son los supraclaviculares, los cervicales, los axilares y los inguinales. Paracoccidioides visceral. A partir del foco pulmonar y de acuerdo al estado inmuno del paciente, la paracoccidioidomicosis puede diseminarse, ¿sí? Acuérdense que decíamos que se podía diseminar a diferentes partes del cuerpo, incluyendo las vísceras, ¿no? ¿Qué otros tejidos podría verse afectados? El tejido muscular, el óseo, el cartilaginoso. Puede llegar incluso a afectar los genitales, el corazón, los ojos y el sistema nervioso central. Cuando hablábamos de la afección en vísceras, acuérdense que decíamos que era principalmente en el vaso, en el estómago y en las suprarrenales. Por lo tanto, una de las principales secuelas sería la insuficiencia suprarrenal y la insuficiencia respiratoria crónica, por el daño tan grave que puede ocasionar ya en los pulmones. Puede provocar también disfonía, estenosis de la glotis y tráquea. ¿Por qué? Porque a partir del foco pulmonar va a comenzar a salir a través de la faringe, va a afectar toda esa zona y ya de ahí se va a diseminar a lo largo de todo el cuerpo. Tenemos también otras dos, que es la paracoccidioidomicosis mixta, que básicamente es una mezcla de todas las que acabamos de mencionar y es la que comúnmente se reporta en México. Y tenemos también la paracoccidioidomicosis acompañada por una infección de VIH. Se suele presentar en forma aguda o subaguda juvenil, es de muy mal pronóstico y bueno, cuando tenemos estos casos así hay que hacer un diagnóstico diferencial contra la histoplasmosis cutánea diseminada. Hablando del diagnóstico diferencial, dependiendo del tipo de paracoccidioidomicosis que tengamos, necesitamos hacer, diferenciarlas, perdón, de diferentes enfermedades. Como la histoplasmosis en el caso de la paracoccidioidomicosis pulmonar, la tuberculosis, ya dijimos por qué, porque podemos tener incluso hemoptisis o podemos tener tos productiva mucopurulenta, entonces ahí lo vamos a ir viendo, ¿sí? Paracoccidioidomicosis mucocutánea, sífilis tardía, contra la actinomicosis, contra la leishmaniasis. Acuérdense que la leishmaniasis también afecta la nariz, afecta el pabellón auricular, entonces tenemos que hacer una comparación contra esa enfermedad. Para el diagnóstico de la paracoccidioidomicosis necesitamos muestras de exudado, esputo, lavado bronquial, líquido cefalorraquídeo y punción de médula ósea.
¿Qué es lo que vamos a buscar? Podemos ayudarnos de un examen directo o de tinciones, y lo que buscamos específicamente son levaduras, ¿sí? Levaduras multigemantes. Es muy característico la forma de timón, de rueda de timón. Vemos aquí la levadura principal y vemos aquí las gemitas que están naciendo de esa levadura. Entonces, tenemos estas formas de rueda de timón, también podríamos tener de huella de oso o inclusive de cabeza de Mickey, dependiendo de la cantidad de gemitas que puedan tener alrededor. Para su cultivo se puede utilizar agar seguro, al igual que la mayoría de las micosis que hemos estado revisando. Y bueno, las radiografías nos ayudan mucho en los casos pulmonares. En cuanto al tratamiento, tenemos diferentes opciones que serían las sulfonamidas de eliminación lenta, los azólicos sistémicos, anfotericina B y la prednisona. Vamos a continuar entonces con la blastomicosis. La blastomicosis, al igual que la paracoccidioidomicosis, también es una micosis sistémica. Va a ser una micosis de curso subagudo o crónico y va a estar causada por Blastomyces dermatitidis, que es un hongo dimórfico también. Se caracteriza principalmente por la formación de lesiones granulomatosas y supurativas en los pulmones y cuando se disemina también en la piel y los huesos. Este hongo se caracteriza por crecer en suelos y detritus vegetal en zonas ribereñas, es decir, en climas templado húmedo con suelos ricos y ácidos. Dentro de sus focos endémicos tenemos principalmente a Norteamérica y algunos muy pequeños en México y Centroamérica. Su vía de entrada va a ser a través de la inspiración de sus esporas y en algunos casos a través de traumatismos cutáneos. Vamos a tener también transmisión sexual intrauterina o por mordedura de perros enfermos, pero va a ser muy, muy raro. Hay mayor incidencia en hombres en una relación de 4:1. Esto se explica o se cree que se debe por la presencia de la hormona beta-estradiol, al igual que en la paracoccidioidomicosis que impide el establecimiento de la enfermedad, pues en este caso se cree que se explica de la misma manera. Es decir, si entra el hongo a nuestro cuerpo, pero impide que se desarrolle a largo plazo. Van a ser más susceptibles aquellas personas de raza negra y caucásica y va a ser propia de campesinos y agricultores o cualquier otra persona que se exponga a ese tipo de suelos o que habite en climas templado húmedos, ¿sí? Como quienes, por ejemplo, los campistas, los que llegan a acampar, luego se exponen a esas zonas ribereñas con clima templado húmedo. Hablando de su patogenia, las esporas van a ingresar por la vía respiratoria, llegando hasta los pulmones. Dentro de los pulmones se pueden encontrar con los macrófagos alveolares y ser eliminadas por estos. Pero en dado caso, aquellas partes del hongo que hayan escapado de los macrófagos pueden entonces formar la levadura. Una vez formada la levadura va a elaborar una cápsula que va a impedir como tal su ingesta y pues obviamente evitar la muerte por fagocitosis y así comenzar ya la infección en los pulmones, ¿sí? ¿Qué va a provocar? Va a provocar lesiones bronquiales con diseminación a parénquima pulmonar y en casos más graves puede salir por vía hemolinfática hacia otros órganos, principalmente piel y huesos. A diferencia de la paracoccidioidomicosis, esta no va a tener predilección por las vísceras. Dentro de sus factores de virulencia tenemos el dimorfismo, la producción de melanina, ureasa, enzimas proteolíticas y la producción de adhesinas, como tal la adhesina WI1, que es de las principales. Vamos a tener diferentes formas clínicas de la blastomicosis. Al igual que todas las micosis sistémicas que hemos estado estudiando, en este caso también tenemos diferentes formas clínicas. Vamos a tener la forma pulmonar, que va a ser la mayoría de los casos porque recuerden que su vía de entrada es principalmente respiratoria. Tenemos la forma genitourinaria, tenemos la forma cutánea, diseminada y miscelánea, ósea y del sistema nervioso central. Blastomicosis pulmonar.
va a ser del 1 al 5%, del 1 al 5% de los casos con manifestaciones clínicas. El resto de los casos de blastomicosis pulmonar va a ser asintomática. Hemos estado viendo a lo largo de todas estas micosis que la mayoría de los casos de micosis sistémicas, perdón, son asintomáticas, ¿sí? Cuando tenemos manifestaciones clínicas, pueden ser graves o banales según el estado inmune del paciente. Vamos a tener dos formas, la aguda, que puede llegar a ser fatal, y la crónica, donde se van a calcificar, esas lesiones que se dan, se van a calcificar, ¿sí? Tenemos también la blastomicosis cutánea, que va a ser del 40 al 80% de los casos. Podemos tener dos formas, primaria y secundaria. La cutánea primaria va a ser a partir de una lesión en la piel, es decir, traumatismos en la piel, el hongo entra por ahí y eso va a indicar también la topografía clínica de las lesiones, ¿sí? ¿Cuál va a ser la lesión que se va a presentar? Va a ser un chancro con linfangitis y adenitis. Por lo tanto, si produce un chancro, tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con todas aquellas micosis que producen chancros, ¿sí? Que ya vimos que dentro de ellas tenemos a la esporotricosis. Así que de entrada tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial contra la esporotricosis. Otra que produce chancros cuando entra de forma cutánea es la coccidioidomicosis. Significa que también tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial contra la coccidioidomicosis. Bueno, esto es la cutánea primaria y tenemos la cutánea secundaria, ¿sí? La cutánea secundaria se va a originar a partir del foco pulmonar, es decir, acuérdense que dependiendo del estado inmune del paciente se puede quedar ahí en el pulmón o diseminarse, ¿sí? Si su estado inmune es malo, entonces se va a diseminar a través de la vía hemolinfática. Por lo tanto, las lesiones van a seguir, pues como tal, los vasos linfáticos y vamos a tener lesiones en extremidades, axilas y cuello, ¿sí? También podemos tener lesiones en cara y cuando se afecta la cara, principalmente va a ser la nariz. Aquí vemos las lesiones, acuérdense que son lesiones así tipo chancro que a la larga pueden llegar a verse verrugosas. Y aquí vemos una zona verrugosa, ¿sí? Y esto que tenemos aquí son las esporas como tal, perdón, las levaduras, que es lo que nosotros buscaríamos en un diagnóstico. Tenemos también blastomicosis ósea. Acuérdense que decíamos que dependiendo del estado inmune del paciente se puede diseminar y diseminarse hacia la piel o hacia los huesos. Entonces, cuando se disemina hacia los huesos, tenemos la blastomicosis ósea, que va a tener predilección hacia las vértebras y costillas, porque va a afectar principalmente huesos cortos y largos, ¿sí? ¿Cómo se hace evidente esta diseminación? Solo a través del dolor óseo y la podemos comprobar a través de radiografías. Puede manifestarse también como artritis purulenta con fístulas, pero esto es ya en un caso mucho más extremo y bueno, con mal pronóstico. Tenemos también la blastomicosis genitourinaria, ¿sí? Acuérdense que teníamos casos excepcionales en donde se transmitía a través de la vía sexual. Esto va a ser del 10 al 30% de los casos. Se va a ver afectado el sistema genitourinario masculino, principalmente el epidídimo, la próstata y los testículos. Tenemos también blastomicosis del sistema nervioso central. Es de esperarse que produzca meningitis. Si efectivamente meningitis es lo principal que provoca, va a ser del 5 al 10% de los casos. Y su diseminación va a ser a partir del foco pulmonar. Es decir, entra primero al pulmón, causa afección en el pulmón y posteriormente se disemina desde el pulmón hasta el sistema nervioso central, causando meningitis, ¿sí? Cuando tenemos una meningitis crónica por blastomicosis, es muy común que se disemine también hacia la hipófisis. Finalmente tenemos la blastomicosis diseminada y miscelánea, que es sistémica, es decir, va a afectar a todo el cuerpo. Es rara y de mal pronóstico y su diseminación va a ser hemolinfática a partir del foco pulmonar. Recuerden que aquí tiene que ver mucho el estado inmune del paciente.
Va a afectar huesos, piel, vísceras, vaso, hígado, estómago y aparato urogenital. No tiene predilección en intestino y glándulas suprarrenales como en la paracoccidioidomicosis, ¿sí? Les decía que tenemos que hacer entonces diagnóstico diferencial porque provoca un cuadro pulmonar y también provoca afecciones en la piel. Entonces, hablando de la pulmonar, tenemos que diferenciarla de la influenza, de la neumonía bacteriana, de la tuberculosis, porque en casos ya más graves podemos tener ya manifestaciones clínicas típicas de una tuberculosis, de la coccidioidomicosis, porque si se acuerdan, la coccidioidomicosis también se puede confundir con tuberculosis, de histoplasmosis, de paracoccidioidomicosis, porque también provoca un cuadro pulmonar. Tenemos, en el caso de la cutánea, pues la vamos a diferenciar de la esporotricosis. ¿Por qué? Porque produce chancros y la esporotricosis también produce chancros y la coccidioidomicosis también produce chancros y la paracoccidioidomicosis produce ganglios endurecidos que se pueden ver como nódulos que al igual que la esporotricosis se podrían confundir, ¿no? Entonces, todas ellas vamos a hacer diagnósticos diferenciales. Ahora, para su diagnóstico, ¿qué se necesita o qué usamos? De entrada, las muestras deben de ser de las zonas en donde esperaríamos que encontrara el hongo, ¿no? Tales como el esputo, el lavado bronquial, porque acuérdense que se establece primero en los pulmones, la pus, exudado óseo, líquido sinovial, porque acuérdense que puede afectar también las articulaciones en un caso diseminado, la orina, el líquido cefalorraquídeo, las biopsias y el aspirado de médula ósea. Podemos hacer cultivos y lo que esperaríamos ver en un cultivo van a ser colonias filamentosas, ¿sí? Y algo muy propio de estas colonias es que van a formar el coremium, que son estos piquitos o pelitos que se ven en forma de picos. Todo esto que está aquí atrás es la colonia, ¿no? Y esto que está aquí es el coremium. Vamos a esperar dos formas, ya sea la filamentosa, que va a ser a una temperatura de 28 grados, y levaduriformes, que sería una temperatura de 35 y 37 grados. Esto quiere decir que el dimorfismo de este hongo depende directamente de la temperatura y del medio también. Ahora, hablando de las biopsias nos van a ayudar mucho en los casos cutáneos, ¿sí? Principalmente con la tinción de Paz y Groc. Aquí tenemos una biopsia y se observan las levaduras, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar levaduras monogemantes, es decir, solo con una gemita surgiendo de su levadura. Aquí vemos aquí una levadura monogemante, ¿sí? Para su tratamiento se suele utilizar la anfotericina B, es el principal, ¿sí? Aunque también se pueden usar los azólicos. En el caso de las dos, el tiempo de terapia debe ser de hasta curación clínica y micológica. Acuérdense que en el caso de la anfotericina B hay que darles descanso al paciente porque suele ser muy tóxica. Y en el caso de los azólicos, sostener de 1 a 2 años para evitar recidivas o acompañarlo de yoduro de potasio, ¿sí? Eso es todo. Entonces, el día de hoy, en esta sesión, revisamos paracoccidioidomicosis y blastomicosis. Paracoccidioidomicosis, a diferencia de la blastomicosis, en su versión diseminada suele tener preferencia a las vísceras y a las suprarrenales. Ambas se diseminan a través de vía hemolinfática. Ambas van a producir un cuadro pulmonar. em, y ya, bueno, en el caso de la paracoccidioidomicosis podemos tener, de acuerdo a la edad, podemos tener la forma aguda, que sería la forma juvenil, y la forma adulta, que sería la forma crónica, ¿sí? Dependiendo del tipo de lesiones que tenemos diferentes formas clínicas, al igual que en la blastomicosis. Paracoccidioidomicosis es provocado por Paracoccidioides brasilensis y blastomicosis por Blastomyces dermatitidis, ¿sí?